Ya. ¿Me podrían escribir o decir si están viendo la pantalla, por favor? Sí, maestro, sí se ve. Ah, qué bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, como les comentaba, el día de hoy, miércoles 4 de noviembre, vamos a dar inicio a los temas correspondientes al segundo parcial. Todavía no tengo bien las calificaciones de su primer parcial de la carrera de licenciatura en Derecho. Me falta calificarles a ustedes. Así que no se preocupen. Mm, Ya hoy a más tardar califico. La verdad es que la semana pasada me entretuve mucho con lo del examen y me imagino que ustedes también. Y hoy pues vamos a dar inicio a la clase. Antes de eso, ¿alguien de los que está presentes tiene alguna duda con respecto a algo? Hay algunos mensajes que no he podido contestar en la plataforma, pero si alguien de los que está aquí recuerda ahorita algo que quieran ver, me pueden decir para que no se nos vaya a pasar. Bueno, entonces el día de hoy comenzamos con la semana 7, con el parcial número 2 y con el capítulo 3. En este capítulo vamos a estar hablando eh, acerca de los términos de funciones y gráficas. Durante todo este capítulo 3 vamos a hablar sobre funciones y gráficas. Pero el día de hoy nada más vamos a ver tres temas que están relacionados a las funciones. Las gráficas las vamos a ver, yo creo que en la siguiente sesión. El día de hoy nada más vamos a enfocarnos un poco en algunos temas de funciones, que realmente los temas de funciones y de gráficas son temas bastante extensos y en algunas ocasiones pudiera llegar a ser también pues muy laborioso. Entonces, hoy vamos a ver los subtemas 3.1, que es funciones, el subtema 3.2, que son funciones especiales, y vamos a ver también el tema de combinación de funciones, que es el subtema 3.3. Todos estos subtemas no se los he puesto en la plataforma porque no quiero cargarlos de trabajo. Yo lo que estoy tratando de hacer es, del libro que ya tienen ustedes en su bibliografía, estoy sacando la información y se las estoy presentando en clases de manera resumida. Sin embargo, si ustedes quieren tener un mejor o un mayor entendimiento acerca de los temas que estamos viendo aquí, yo les sugiero que lean los capítulos o al menos los subtemas que estamos viendo en las sesiones o que ustedes ven en las sesiones grabadas, que lo lean y de la misma manera, o sea, pueden leerlo primero y luego ver la sesión grabada o pueden primero ver la sesión grabada y luego leerlo, pero yo creo que eso puede ayudar bastante a que ustedes entiendan completamente de qué estamos hablando, cómo se realizan los ejercicios. Y si ustedes ven algo en el libro que ustedes no entiendan y que a lo mejor estoy explicando en el video, pero que también no estén captando, ya me van a preguntar. Eh, Ahí en la plataforma va a quedar activo el bloque de foros.
y me voy a comprometer a estar revisándolo, bueno, a estar contestando, porque a veces he visto que preguntan y la intención del foro era que si un compañero preguntaba, otro compañero también pudiera responder, pero he visto que no ha funcionado de la manera en la que yo pensé. Entonces lo que voy a hacer es que no voy a dejar a nadie como que en visto, ¿no? O sea, cualquier duda que vea que ustedes vayan a poner en los foros, y yo veo que ninguno de sus compañeros pone algo, yo voy a contestar todos. O sea, prácticamente las preguntas que ustedes vayan a poner en el foro, yo me voy a imaginar que van dirigidas a mí. Ya si es un tema más personal, entonces ya lo vemos por la mensajería o la mensajería de la plataforma, y ya me platican ahí de manera privada. Pero si es con respecto al entendimiento de un ejercicio, les voy a pedir que por favor sea a través de los foros. Sí, hay recursos. Normalmente los recursos de esta sesión los subo cuando termina la sesión. O sea, por eso ahorita no están viendo, ahorita no ven recursos, ni tampoco ven tareas en la plataforma. Porque apenas los voy a subir. El recurso que voy a subir es precisamente la presentación que voy a presentar, que voy a darles a conocer ahorita. Siempre se los pongo en PDF, pero ahora se los voy a subir en PowerPoint, porque de repente ha habido algunos errores, o bueno, ahorita me llevé un poco más de tiempo verificando que no fuera a haber errores a la hora de realizar algunas operaciones, pero en las presentaciones, creo que hubo una presentación anterior donde me faltó una Q, por ejemplo, cosas así, que entonces los voy a pasar editadas para que cuando las estudien no vaya a haber algún problema y quede más claro. Bueno, entonces, aquí les presento primero una imagen de una persona que obviamente está en estado de ebriedad. ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque pues realmente esto de las funciones tiene más aplicación en la vida real que quizás las ecuaciones. Las ecuaciones nos sirven o nos van a servir en este capítulo para entender mejor las funciones. Pero una función tiene una aplicación en la vida real que a lo mejor ustedes sin querer la han ocupado, pero no se han dado cuenta, ¿verdad? Ahorita voy a presentarles con esta imagen. Nada más quería que quedara como grabada en su mente la imagen de un bebedor, de un borrachito, ¿verdad? Pero realmente las funciones siempre nos van a llevar a gráficos. Y pues estoy seguro que muchos de ustedes han ocupado gráficas en algún momento de su vida, o que han visto gráficas, o que les han dado gráficas de a lo mejor cuánto vendiste este mes, o inclusive en la escuela, en las calificaciones. Bueno, es todo un mundo de cosas que podemos nosotros interpretar a través de gráficas, pero antes de ver gráficas tenemos que ver el concepto de función. Entonces vamos a ver ahorita un ejemplo precisamente de un borracho. Y aquí el ejemplo nos dice que un hombre bebió o bebe 4 cervezas rápidamente, ¿no? Eso hizo en su cuerpo que la concentración de alcohol en su sangre, que está denominada por las siglas CAS o CAS, hizo que su concentración de alcohol se elevara y después disminuyera. Es decir, se tomó 4 cervezas bien rápido, ¿no? Y obviamente, pues el alcohol se fue a su sangre. Y obviamente su sangre se llenó de alcohol, y cuando se las tomó, pues obviamente esa concentración de alcohol se elevó, pero rapidísimo, ¿verdad? Y después, conforme fue pasando el tiempo, pues fue disminuyendo, es decir, pues se le fue quitando ese alcohol, a lo mejor porque fue muchas veces al baño, etcétera, ¿verdad? Su mismo cuerpo, asimiló el alcohol y lo desechó. Normalmente cuando vemos este tipo de problemas, este tipo de aplicaciones en la vida real, nosotros aseveramos o decimos, oye, pues es que cuando te tomas rápido 4 cervezas, pues se te sube, se te sube, pero bien rápido.
Y pues va pasando el tiempo y se te va bajando. Pero ¿cómo sabemos qué tan rápido se me sube, verdad? ¿Cómo sé en qué momento alcancé mi punto máximo y digo, ahora sí estoy bien, pero bien pasado, ¿verdad? Y qué tan rápido o qué tan lento va a empezar a disminuir mi borrachera, ¿no? Pues normalmente cuando se analiza este tipo de información, pues toda esta información nos la muestran en tablas, ¿no? En este caso, y para este ejemplo, nos dicen que tenemos una tabla que está dividida en dos filas. La fila de arriba es el tiempo en horas y la fila de abajo es la concentración de alcohol en la sangre, en porcentaje. Bueno, en la tabla lo tenemos en decimal, pero obviamente sabemos que es en porcentaje. Y pues sabemos que esta tabla nos va a mostrar los valores. Por ejemplo, nos dice, ¿sabes qué? En la primera hora, tu porcentaje de alcohol va a ser del 8% o del 0.08, ¿no? A la segunda hora va a ser de 0.06. A la tercera hora va a ser de 0.05. A la cuarta hora de 0.03. Y si se dan cuenta, conforme más horas van pasando, ¿no? La concentración de alcohol va disminuyendo, ¿ok? Pero nosotros, para poder interpretar, para poder visualizar esta información, normalmente ocupamos una gráfica, ¿sí? Entonces, en esta gráfica que ustedes tienen en la mano, a mano izquierda o mano derecha, ¿no? En su pantalla creo que está a mano izquierda también, podemos observar que en la primera hora, o sea, en la hora cero, bueno, para empezar vamos a identificar nuestros ejes. En el eje horizontal o en el eje de las X, que también se le conoce así, tenemos el tiempo o las horas. Tenemos del 0 al 8. Y en el eje vertical tenemos la concentración de alcohol en porcentaje. Entonces, si se dan cuenta, la hora cero prácticamente es el momento en que se las bebió, ¿ok? En ese momento, cuando empezó a tomarse una tras otra, es la hora cero. Una hora después, su concentración de alcohol subió hasta 0.08. Si se dan cuenta, vean cómo a la primera hora subió y alcanzó su punto máximo, ¿eh? Y luego a partir de la segunda hora hasta la quinta hora, sexta hora, 5 horas y media casi después, fue disminuyendo, 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 ¿no? Bueno, una gráfica precisamente sirve para que nosotros podamos visualizar la información que tenemos en una tabla. Normalmente toda la información que tenemos en una tabla la podemos visualizar en una gráfica y es más fácil entender. Ahora, quiero que también nos demos cuenta que nos dicen que arriba de 0.5 por ciento de alcohol, por ejemplo, aquí, donde está la línea punteada, dicen que cuando tú estás arriba de esto, es cuando pierdes tus habilidades para manejar. O sea, cuando no te puedes parar en un pie, ahora sí que cuando estás medio mareadón, ¿no? O no medio mareadón, sino que estás bien mareado, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos observar que durante casi 3 horas, este bebedor o este borracho estuvo arriba de este punto, ¿no? Del punto 5. Entonces podemos decir que durante de la primera media hora hasta casi la tercera hora, pues, o sea, ni le pidas que te lleve a tu casa porque el güey anda bien mareado, ¿no? Entonces, esta es la mejor manera de interpretar la información, o sea, a través de una gráfica y a través de la información que nos dan. Bueno, ahora sí vamos a empezar con esto fue como la introducción del tema del capítulo 3 y vamos a empezar a ver el subtema 3.1 que son funciones. El objetivo de este subtema es que ustedes entiendan qué es una función, también que ustedes aprendan a determinar los dominios, ahorita vamos a ver qué son dominios, y también a que aprendan a determinar los valores de una función, ¿ok? Recuerden que si tienen alguna duda, pueden escribir aquí en el chat y ya la vamos resolviendo al instante, ¿va? Bueno,
Aquí viene una definición un poco pequeña, pero dice que en forma breve, una función es un tipo especial de relación que expresa cómo una cantidad depende de otra cantidad. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen 100 pesos y ustedes los van a guardar en el banco porque el banco les dijo, si tú me dejas 100 pesos aquí, a mí, perdón, yo cada mes te voy a dar un interés del 6%. Cada mes, todos los meses, ¿verdad? Todo el tiempo que tú tengas aquí esos 100 pesos, yo te voy a dar 6% extra de lo que tú me estás dando. Es decir, si yo voy al banco y le doy 100 pesos de la ventanilla en el 1 de enero y luego voy el 1 de febrero, él me va a regresar mis 100 pesos y me va a dar un interés del 6%. ¿Cuál es el 6% de 100? Son 6 pesos, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que yo dejo mi dinero hasta mayo. Entonces, aquí en esta tablita estoy representando el tiempo contra el interés, ¿verdad? Es decir, en enero me van a dar un 6 pesos de interés. En febrero va a ser ahora 12 pesos de interés. En marzo 18 pesos. En abril 24 y en mayo 30. Esta información la podemos graficar. Pero todavía no vamos a entrar en el tema de las gráficas. Primero vamos a entender cómo funciona esta información que tenemos, ¿verdad? Ahora, esto lo podemos expresar como una ecuación y aquí es donde empieza la parte de la matemática y la parte interesante, porque yo sé que hasta la tablita ya la entendimos, pero ¿cómo puedo expresar yo de manera matemática esta regla? ¿Sí? Bueno, esta regla dice que la I, quiero que ustedes entiendan que mi letra I es el interés y la T es el tiempo. Entonces, si yo multiplico mis 100 pesos por el 6%, pues obviamente me va a dar 6, ¿verdad? Y T va a ser el tiempo o el número de meses que yo lo dejo ahí. Entonces voy a tener una variable que va a estar cambiando. ¿Qué es lo que no va a cambiar? Lo que no va a cambiar es, pues, los 100 pesos que yo metí, ¿verdad? Bueno, va a depender. Si ustedes quieren luego meter más dinero, pues va a depender. Pero vamos a suponer que son 100 pesos y que yo nada más fui a meter 100 pesos y que no voy a meter más, ¿verdad? Entonces, 100 pesos es una constante, ¿verdad? Que eso ya lo vimos en los capítulos anteriores. Y ese dinero no se va a mover. La tasa de interés, el banco ya me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar 6%, no te lo voy a cambiar después, no te voy a aumentar, no te voy a disminuir. Va a ser 6% de aquí a un año. Entonces, lo único que va a cambiar es el tiempo en el que yo lo voy a dejar ahí en el banco. Porque el tiempo lo puedo dejar un mes, o lo puedo dejar 2 meses, o 3, o 10. El tiempo es lo que va a variar, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos expresar esta información en esta ecuación y decir que el interés va a ser 100 pesos por el porcentaje por el tiempo, ¿sí? El tiempo que yo lo vaya a dejar ahí. Ahora, quiero que vayamos identificando algunas cosas. Hay algo que nosotros en la matemática y en el tema de funciones llamamos entradas y salidas. Las entradas van a ser todas aquellas variables o van a ser todos aquellos elementos, van a ser todos aquellos valores que me van a dar, me van a dar un resultado. Por ejemplo, si yo como entrada tengo 2 meses, por ejemplo, enero y febrero, entonces mi salida va a ser que me van a dar 12 pesos de interés, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de las entradas y las salidas. Entonces, la variable, lo que va a variar, lo que voy a cambiar en mi ecuación va a ser las entradas. Y todo aquel resultado a la hora de hacer yo mi operación, le voy a llamar salida, ¿ok? Ahora, también para expresar esta dependencia o esta relación, porque si se dan cuenta hay una relación entre las entradas y las salidas, porque hay una ecuación, ¿verdad? O sea, dependiendo de lo que yo ponga como valor en mi entrada, voy a tener una salida. Entonces, si se dan cuenta, hay una relación, no puede haber una sin la otra. Entonces,
normalmente en el tema de funciones, para expresar estas relaciones que existen, decimos que I es una función de t. Es decir, que las salidas son una función de las entradas, ¿ok? También se puede expresar o denotar o escribir de la siguiente manera. Pueden escribir una letra I, una flechita y una letra T, que significa que, y se lee igual, o sea, se lee como I es una función de T, ¿ok? O lo pueden poner como a manera de ecuación. Es decir, que la salida es una función de la entrada, ¿ok? Siempre lo vamos a denotar o lo vamos a leer de esa manera. Que siempre que tengamos una tablita o una función, recuerden que la salida siempre va a ser la función de la entrada. Entonces, si ustedes lo quieren leer así, sería como leerlo al revés, ¿no? Porque normalmente uno en la vida real, cuando vas a algún lugar o cuando vas a tu casa, primero entras y luego sales, ¿sí? Que vas a la escuela, entras y sales. En este caso sería al revés. Primero es salir y luego es entrar. La salida es una función de la entrada, ¿ok? Bueno, y hasta aquí es la primera tarea, la que les muestro en pantalla y también se los voy a poner ahí. Realmente solo tienen que elegir la respuesta correcta, tienen que buscar cómo se expresa adecuadamente las siguientes funciones o las tablas que están aquí. Nada más quiero que elijan entre las opciones, son tres ejercicios, es el primero, el segundo y el tercero, y vienen aquí 4 opciones. Quiero que ustedes elijan cómo está expresado de manera correcta, ¿ok? Bueno, eso es de tarea, ¿ok? Bueno, vamos a ver algunas definiciones. Primero vamos a empezar con función. ¿Qué es una función? Una función es una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. Estas definiciones son para que ustedes las tengan allí. Ahorita vamos a ver con ejemplos estas definiciones y yo creo que va a quedar un poco más claro. Pero de la primera definición, que es función, quiero que quede algo muy claro. Una función es una regla. Solamente traten de acordarse siempre de eso. Una función es una regla. Ahora, dominio, conjunto de números de entrada para los cuales aplica la regla. Rango, conjunto de todos los números de salida. Variable independiente, una variable que representa los números de entrada para una función. Variable dependiente, una variable que representa a los números de salida. Bueno, ahora vamos a ver estas mismas definiciones, vamos a verlas, pero como partes de una función. Entonces, aquí tenemos, nuestra función va a ser una regla, ¿ok? Nuestra función casi siempre va a ser como una ecuación, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean que hay una ecuación en estos temas que vamos a estar viendo, ya no le vamos a llamar ecuación, vamos a llamarle función, ¿ok? Ahora, las entradas van a ser las variables independientes. En este caso es X. Y la salida va a ser la variable independiente, es decir, Y. ¿Por qué no la X es salida y por qué no la Y es la entrada? Normalmente salida le vamos a llamar al resultado. Entonces, por ejemplo, X más 2 es una operación y X más 2 nos va a dar como resultado Y, ¿no? Entonces, el resultado de una operación va a ser siempre nuestra salida y la variable que esté dentro de la operación va a ser nuestra entrada. Recordemos que a las entradas también les llamamos variables independientes y a nuestras salidas variables dependientes. ¿Por qué la Y va a ser una variable dependiente? Porque su valor va a depender de cuánto valga X. Por ejemplo, si X vale 3, entonces Y va a valer 5. Si X vale 4, entonces Y va a valer 6. Entonces, la Y va a depender de lo que valga X. Por eso es una variable dependiente, que depende de X o la otra variable. Mientras que la entrada o la variable independiente, pues no depende de nadie. Podemos ponerle el número que nosotros queramos, ¿verdad? Ahora, el dominio van a ser todos aquellos valores, todo ese rango de valores que nosotros le demos o que le asignemos a nuestras entradas o a nuestras variables independientes. Y el rango van a ser todos aquellos valores, todo ese conjunto de valores
que nos den como resultados o como salidas, ¿ok? Al rango también se le conoce como valores de la función. Ahora, vamos a ver función. Vamos a tratar de revisar uno por uno. Función, recuerden que la función la vamos a considerar como una regla. Normalmente las letras F, G, H, F mayúscula y G mayúscula se utilizan para representar reglas de las funciones. Por ejemplo, en esta función, x más 2 es igual a y. ¿Cuál es la regla? O sea, ¿qué nos dice x más 2 es igual a y? Prácticamente nos dice que la regla es sumar 2 a x. Esa es la regla. Entonces recuerden, una función es una regla. Es como una norma, es algo que tienes que hacer, ¿no? Y es lo primero que tú tienes que identificar. En esta función tú rápido puedes ver, mi regla es que a mi x siempre le voy a sumar un 2, ¿no? Así de sencillo. Ahora, vamos a suponer que mi x es 1. Si mi x es 1 y mi regla dice que siempre le tengo que sumar 2 a x, pero si mi x es 1, entonces le tengo que sumar 2 a 1. Entonces, 1 más 2 me da 3. Entonces, si hacemos que la letra F represente esta regla, se dice que F asigna a la entrada 1 la salida 3. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que F, o sea, la F es función, ¿ok? La función le asigna a nuestra entrada. Recuerden que nuestra entrada es nuestra variable independiente. Entonces dice, F le asigna a nuestra entrada 1, la salida 3, o el resultado 3, ¿verdad? Así se puede decir, así se puede leer. Se asigna a la entrada 1, la salida 3. Se puede expresar de manera resumida como f de 1, f paréntesis 1 es igual a 3. Este f paréntesis 1 es igual a 3, lo vamos a leer de la siguiente manera. Se lee f de 1 es igual a 3, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver el famoso f de x, que yo estoy seguro que en algún otro momento lo han de haber escuchado. F paréntesis x se lee f de x y representa un número de salida en el rango de f que corresponde al número de entrada x en el dominio. En pocas palabras, f de x representa nuestra salida, ¿ok? F de x representa nuestro resultado. En esta ecuación que tenemos aquí como ejemplo, f de x representa la y, porque la y es nuestra salida, ¿ok? Entonces, así tenemos nuestra ecuación, nuestra función. X más 2 es igual a y. Ustedes saben, como ya lo vimos en el capítulo anterior, lo podemos escribir también al revés. Podemos poner y es igual a x más 2. Es lo mismo, si se dan cuenta. Nada más cambiamos la posición del igual. Pero como y o nuestra salida es lo mismo que f de x, podemos, en vez de poner y, podemos poner f de x es igual a x más 2. Esa es la manera en la que nosotros podemos escribir las funciones. En vez de escribir nuestra salida como un resultado, ponemos f de x. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. En este caso va a ser f de 3, porque este es nuestro ejemplo principal. Tenemos la función f de x es igual a x más 2. Cuando en vez de la x nosotros coloquemos un número, lo que tenemos que hacer es sustituir el número que ponemos aquí en nuestra ecuación o nuestra función. ¿Okay? Por ejemplo, f de 3 quiere decir que en vez de poner x tenemos que poner el número 3 y hacer la operación. Por eso f de 3 va a ser igual a 3 más 2 igual a 5. Y si ponemos f de 8, en vez de poner la x, tenemos que poner el número 8 y nos quedaría f de 8 es igual a 8 más 2 y 8 más 2 pues es igual a 10. En nuestro tercer ejemplo tenemos f paréntesis menos 4. Entonces, en vez de escribir nuestra x más 2, escribimos menos 4 más 2 y al hacer la operación nos da como resultado menos 2.
En muchas ocasiones también las funciones se pueden escribir con otras letras, como les mencionaba en la diapositiva anterior. Podemos ocupar F, G, H o F mayúscula y G mayúscula. En este ejemplo, estamos poniendo G minúscula y tenemos aquí G de X. Nuestra función que tenemos como ejemplo es X al cubo más X cuadrada. En este ejemplo, igual que el anterior, la misma función nos dice que tenemos que sustituir todas nuestras X por el número 2. Si nosotros hacemos estas operaciones, pues sería, en vez de X cúbica, vamos a poner 2 cúbica. Y en vez de X al cuadrado, vamos a poner 2 al cuadrado. Al hacer estas operaciones nos da como resultado 12. Ahora G de menos 1 va a ser menos 1 al cubo más menos 1 al cuadrado. Nos da como resultado 0. ¿Qué pasa cuando en vez de tener un número tenemos una letra? Por ejemplo, aquí tenemos GT. Bueno, si tenemos una letra, en vez de sustituir la X por un número, vamos a sustituir la X por la letra que nos están diciendo. Si nos están diciendo que pongamos una T, pues entonces sustituimos y ponemos una T. T al cubo más T al cuadrado. Y si en vez de una letra nos están poniendo otra ecuación, por ejemplo, G de X más 1, pues en vez de poner nuestra X al cubo, tenemos que poner lo que está aquí, X más 1 al cubo más X más 1 al cuadrado. Ok, bueno, ahora vamos a pasar con determinación del dominio. La determinación del dominio, recuerden que el dominio son todos aquellos valores que nosotros le asignemos a nuestra entrada o a nuestra variable independiente. Ahora, tenemos como ejemplo y en color azul la siguiente función. F de X es igual a X sobre X cuadrada menos X menos 2. Si ustedes recuerdan, no hay manera de que podamos dividir un número, cualquier número que ustedes quieran. Por ejemplo, el número 1. Siempre que ustedes dividan el número 1 entre 0, nos va a dar error o nos va a dar un número que no existe. ¿Me explico? Esto quiere decir que en esta función que tenemos aquí, nuestro denominador no puede ser 0. ¿Ok? Entonces, como esta división no podemos dividir entre 0, lo que tenemos que hacer es encontrar los valores para X que hacen que el dominador sea 0. Cuando encontremos estos valores, vamos a poder saber cuál va a ser el dominio de esta función. ¿Ok? En este caso es un poco sencillo porque tenemos que agarrar nuestro denominador y tenemos que factorizarlo. Por ejemplo, tenemos x cuadrada menos x menos 2. Si lo factorizamos nos va a dar como resultado x menos 2 por x más 1. Y si nosotros igualamos cada uno de estos factores a 0, podemos obtener los valores de x, es decir, x va a ser igual a 2 y x va a ser igual a menos 1. Entonces, el dominio van a ser todos los números reales, todos los números que ustedes piensen que pueden ser, pero no puede ser el número 2 y tampoco puede ser el número menos 1. ¿Por qué no pueden ser uno de esos dos? Porque porque si nosotros ocupamos el número 2 y lo sustituimos en el denominador, nos va a dar como resultado 0. Entonces, cuando tengamos una división y nuestro denominador sea 0, no vamos a poder resolver nada. Entonces, con este ejercicio nosotros podemos determinar qué números no entran o no nos sirven para poder calcular esta función o para poder saber cuáles son los del dominio de nuestra función. En este caso, son todos los números reales menos el 2 y tampoco el menos 1. Esos no pueden ser, esos no pueden entrar dentro del dominio de nuestra función. Ahora, sí, claro. Ahí decía menos 2 y 1. Porque, bueno, cuando se factorizó es x menos 2. ¿Y por qué es el 2 positivo? Y el 1... Ok, sí, ya te entendí. Sí. Esto de aquí, cuando factorizamos,
recuerda que tenemos que, voy a escribirlo aquí, tenemos que igualar cada uno de nuestros factores a 0. Por ejemplo, voy a igualar nada más este, ¿ok? Entonces, aquí tendremos x menos 2 es igual a 0. Y lo que tenemos que hacer aquí es despejar. Es decir, es como mi menos 2 Ya del entendí. lado izquierdo, Ajá. perdón, lo voy a pasar de mi lado derecho como más 2. ¿Ok? Entonces, una de mis x, o sea, si yo igualo este factor a 0, una de mis x me va a dar 2. Si este segundo factor lo igualo a 0, me va a dar una x igual a menos 1. Entonces mi x va a ser 2 o va a ser menos 1 también. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, en el siguiente ejemplo vamos a determinar también el dominio, pero ahora de una función. Estos son casos muy especiales. Por ejemplo, ahorita vamos a ver funciones en las que determinar el dominio es muy sencillo. Ahorita me quise ir a lo mejor con lo más difícil, pero porque quiero que identifiquen cuándo tienen que hacer las cosas. Por ejemplo, en este ejemplo, cuando ustedes vean una división y abajo haya una X, tienen que hacer este procedimiento de factorización para saber qué números no van a ser el dominio, ¿ok? Entonces, recuerda nada más, funciones que vienen divididas entre X, hay que factorizar en la mayoría de los casos, o hay que aplicar alguna otra regla de factorización para encontrar el dominio. Y también va a suceder cuando tengamos una radical o una raíz. En este caso, nuestra función que es g de t es igual a raíz de 2t menos 1. Vamos a recordar que la raíz de 2t menos 1 es un número real, pero va a ser un número real siempre y cuando esta operación, la de adentro, el 2t menos 1, sea mayor o sea igual a 0. ¿Por qué? Porque recordemos que la raíz de un número negativo no es un número real, es un número que los llamamos imaginarios. Entonces, nosotros necesitamos, cuando veamos una función así, nosotros necesitamos forzosamente que la operación que está dentro de nuestra radical sea mayor a 0. Puede ser 0 porque la raíz de 0 va a dar 0, pero tiene que ser mayor de 0. Puede ser 1, 2, 3, no puede ser menor de 0. Entonces, sabiendo eso, nosotros aplicamos ahora las desigualdades y decimos 2t menos 1 debe de ser mayor o igual a 0. Y nosotros obteniendo ahora o sacando las reglas de las desigualdades, nos va a dar como resultado que nuestra t, la letra t, puede ser, va a ser mayor que un medio. Es decir, el intervalo, el dominio va a ser un intervalo entre un medio e infinito. O sea, no puede ser menor de un medio, ¿verdad? Entonces, cuando nos pidan calcular el dominio de una función que tiene raíz, tenemos que hacer una desigualdad y buscar entonces cuál va a ser el dominio de o sea, cuál va a ser el intervalo en el cual vamos a poder determinar nuestros dominios. Bueno, y ahora viene la fácil, esta es la más sencilla. Dice determinación del dominio y de valores funcionales. Cuando ustedes ven una función como esta, en la cual no hay una división, no hay un radical, simplemente es así, como una ecuación normal, cualquier número real, y cuando digo cualquier número real puede ser positivo o puede ser negativo, puede utilizarse para sustituir la x. De modo que el dominio de esta función va a ser cualquier número que ustedes quieran, cualquiera que ustedes imaginen, ¿ok? En este ejemplo, g de x es igual a 3x cuadrada menos x más 5, pues tenemos un cuadrado, ¿verdad? Pero si aquí estuviera en vez de un cuadrado un x elevado a la 10, no importa. O sea, cualquiera que sea nuestra ecuación que nosotros pongamos aquí,
va a ser, el dominio va a ser cualquiera de los números reales, ¿ok? Entonces aquí, pues bueno, simplemente también quise poner un ejemplo de qué pasaría si nos piden que en vez de X lo sustituya por una Z. ¿Qué pasaría si me dicen cuánto es G de Z? G de Z va a ser la misma ecuación, pero en vez de escribir las X, voy a escribir Z's, ¿ok? 3Z cuadrado menos Z más 5. Ahora, G de R cuadrado, en vez de escribir las X, voy a escribir las R al cuadrado. 3R cuadrado al cuadrado menos R cuadrado más 5. Y finalmente G, X más H, de X más H. Entonces, en vez de escribir las X de mi función original, voy a escribir lo que está dentro del paréntesis, es decir, 3x más h al cuadrado menos x más h más 5. Esa es la manera de evaluar, de saber los valores de una función, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver un tema que se llama coeficiente de diferencia. Eso es un tema bastante interesante y ahorita, si hay alguna duda, así como la que me preguntaron ahorita, me preguntan en el momento para que no se nos vaya a pasar algún paso, ¿ok? Primero, vamos a tener una función, la tenemos aquí en color azul. Dice que la función va a ser f de x es igual a x cuadrada. Y vamos a tener una fórmula para resolver estos coeficientes de diferencia. La fórmula es esta que está aquí en verde. La fórmula es f de x más h menos f de x sobre h. Ahorita vamos a ver cómo cuando nos dan una función, la que está en color azul, vamos a resolverla a través de esta fórmula. Primero, lo primero que tenemos que hacer es identificar en nuestra función nuestra pequeña ecuación, ¿verdad? En este caso es x cuadrado. La identificamos. Y una vez que la identificamos, lo que nos dice la fórmula es que tenemos que sustituir, en vez de poner la x, tenemos que poner lo que viene aquí, dice f, entre paréntesis dice x más h. Entonces, en vez de poner la x, nosotros vamos a poner x más h, ¿verdad? Y el exponente lo dejamos, lo único que tenemos que cambiar es nuestra literal, la x, ¿verdad? Bueno, una vez que está ahí, así, dice que ahora tengo que restarle f de x, pero yo ya sé que f de x va a ser x cuadrada, entonces le pongo aquí lo que ya había hecho, x más h al cuadrado menos x cuadrada. Y mi misma fórmula me dice, y todo esto lo vas a dividir entre h, entonces todo esto lo divido entre h. Cuando yo hago las operaciones, es decir, me está diciendo aquí mi fórmula, ¿sabes qué? Ahora tienes que hacer x más h al cuadrado. Entonces, x más h al cuadrado sería x más h por x más h. Al hacer esa operación, me va a dar como resultado x cuadrada más 2hx más h al cuadrado, menos mi x cuadrada que estaba aquí, todo esto sobre h. Si se dan cuenta aquí, tenemos ya algunos términos semejantes. Por ejemplo, tenemos x cuadrada positiva y aquí tenemos x cuadrada negativa. Entonces, estos dos se van a eliminar y solamente me va a quedar 2hx más h cuadrada, que es lo que tenemos acá arriba. 2hx más h cuadrada, todo esto sobre h. A ver, permítanme, ahí está. Luego, si se dan cuenta, el numerador lo podemos factorizar por factor común porque tanto mi primer término como mi segundo término tienen en común la h. Entonces yo lo puedo factorizar como h por 2x más h y todo esto sobre h. Ahora, como tengo estos dos términos comunes, una h en el numerador y una h en el denominador, los puedo eliminar y me va a dar como resultado 2x más h, ¿ok? Entonces aquí, lo más importante de cuando tengan un ejercicio que les diga calcule el coeficiente de diferencia, lo más importante es identificar
su función, sustituirla en un principio por la x más h y seguirle ahí la estructura que tiene la fórmula que te están dando, ¿ok? De hecho, este es el único ejemplo que les puse de calcular un coeficiente de diferencia, porque consideré que no estaba tan complicado, pero pero si quieren después si tienen alguna duda en el foro me lo ponen, por favor. Ahora vamos a ver función de demanda. La función de demanda pues, realmente es como un ejemplo. Nos dice que P va a ser igual, esto es para algún ejercicio que vayamos a ver, ¿ok? Nos dice que P va a ser igual a 100 sobre Q. La función de demanda describe la relación entre el precio por la unidad, es decir, P, de cierto producto, y el número de unidades Q del producto que los consumidores comprarán, es decir, la demanda, por semana a ese precio. Realmente es una fórmula que nada más es para que ustedes la sepan. Esta fórmula se aplica de la siguiente manera, es decir, Q va a ser una función de 100 sobre Q y nos va a dar como resultado P. Por ejemplo, si mi Q, es decir, si mis unidades fueran 20, pues simplemente sustituyo 100 entre 20, pues me da como resultado 5. Es una fórmula muy sencilla, es para algún ejercicio que tengan. Y esto también es programa de oferta. Por ejemplo, en este caso tenemos una tabla que dice programación de oferta. Tenemos en una columna el precio por unidad en dólares. Tenemos 500, 600, 700, 800. Y en la otra columna tenemos cantidad ofrecida por semana, 11, 14, 17, 20. Entonces, aquí nada más es para que ustedes puedan identificar. Dice, si P es la variable independiente, entonces Q es una función de P. Digamos, Q va a ser igual a F de P. Cuando tengamos este tipo de cosas, quiere decir que nuestra función P, o sea, nuestro precio por unidades, nos va a dar como resultado el Q o la cantidad ofrecida, ¿verdad? Es decir, F es 500 es igual a 11. Y así correspondientemente. Pero si fuera al revés, que nos dijeran P es igual a G de Q, pues bueno, nuestra G sería ahora nuestra cantidad ofrecida por semana, 11, y nuestro resultado sería P, ¿verdad? 500. Entonces, realmente nada más es para que sepan que a veces las relaciones pueden ser de las entradas a las salidas, o pueden ser también de las salidas a las entradas. O sea, puede ser de ambas maneras. Es nada más, fue para ejemplificar que se puede hacer de esta manera. Ahora, hay una tarea en la cual en la página 93, el ejercicio 3.1, van a resolver los problemas, van a sacar el dominio de algunas funciones, van a sacar los valores de las funciones de 3 problemas y van a determinar el coeficiente de diferencia de 1 nada más, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son el subtema 3.2, funciones especiales. El objetivo de este subtema es muy sencillo, de hecho yo creo que es muy rápido. Lo que quiero que se aprenda ahorita es que ustedes entiendan los siguientes conceptos. Función constante, ¿qué es? ¿Qué es una función polinomial? ¿Qué es una función racional? ¿Qué es una función definida por partes o también llamada compuesta? ¿Qué es una función de valor absoluto? Y ¿qué es una anotación factorial? Son conceptos muy sencillos. Ahorita vamos a ver. Función constante. Una función constante es, como en el ejemplo, dice h de x es igual a 2. El dominio van a ser todos los números reales y su forma va a ser h de x es igual a c, donde c es una constante. O sea, cuando ustedes tengan una función de este tipo, que venga h de x o f de x o g de x, pero que te dé como resultado en vez de una ecuación un número, entonces cualquier x que te den, te va a dar como resultado el mismo número. Por ejemplo, si te dicen, ¿cuánto es h de 10? Pues me va a dar 2, porque mi función me dice que cualquier x que yo le ponga, me va a dar 2. Oye, si le pongo una x que valga menos 387, pues me va a dar 2. Oye, si le pongo una función que valga x más 3, pues me va a dar 2. No importa
qué X te den. La X que te den te va a dar como resultado 2. Este es un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí fuera X de H igual a 23, pues entonces si fuera H de 10, ¿cuánto me va a dar? Pues me va a dar 23. H de menos 387, pues me va a dar 23, ¿ok? Entonces realmente es aquí, el número que te den en la función, pues va a ser siempre el mismo resultado para cualquier X que tú le pongas. Por eso se llama función constante, porque el número nunca va a cambiar, siempre va a ser constante. Ahora, una función constante es parte de una función polinomial. Pero, ¿qué es una función polinomial? Una función polinomial, su dominio también va a ser todos los números reales, ¿ok? Y va a tener una forma diferente y un poquito más extensa, que es f de x es igual a cnxn más cn-1 x n-1 más n. O sea, pueden ser infinidad. Lo más importante de esto no es la forma en la cual te describen cómo se va a ver una función polinomial, sino que tú identifiques que va a haber una n y una c. Pero ¿qué va a ser la n? La n va a ser el grado, la n va a ser el exponente. Y eso es lo más importante. Tú tienes que identificar el exponente más grande, ¿ok? Y tienes que identificar el coeficiente, la constante que venga acompañada de ese exponente más grande. En nuestro ejemplo de color azul de hasta arriba dice f de x es igual a x cúbica más 6x cuadrada más 7. Primero vamos a identificar nuestro exponente mayor. ¿Cuál es nuestro exponente mayor? Pues el 3. Este es el exponente más grande, ¿ok? Entonces, ¿qué coeficiente tiene este término? Pues tiene el coeficiente 1, ¿verdad? Cuando no tiene un número nuestra literal, pues va a tener como constante 1. Entonces, a esto le vamos a llamar función polinomial con grado 3 y con coeficiente 1, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Dice, g de x es igual a 2x sobre 3. Entonces, identificamos nuestro grado. Nuestro grado, pues va a ser 1 porque esta x tiene como valor 1 y no hay otra x, ¿verdad? Y nuestro coeficiente va a ser 2 tercios. Entonces, es una función lineal con grado 1 y coeficiente 2 tercios. Y aquí a lo mejor algunos pregunten, oiga maestro, ¿por qué la de arriba dice es una función polinomial y la de abajo dice es una función lineal? Bueno, en las funciones polinomiales podemos nosotros destacar dos, que también son las lineales. Las lineales son las que tienen grado 1 y las cuadráticas son las que tienen grado 2, ¿ok? Entonces, en nuestro siguiente ejemplo tenemos g de x es igual a 4 menos 2x. También es una función lineal porque nuestro exponente es 1, ¿verdad? Entonces es una función lineal con grado 1 y con coeficiente menos 2. Ahora nos dicen aquí, en este ejemplo, dice f de x es igual a 5. Dices, oye, ese se parece a la de función constante, ¿no? G de x es igual a un número. Pues sí, de hecho sí, o sea, es el mismo, f de x es igual a 5. Pero esta función también se puede escribir de otra manera. Se puede escribir como f de x es igual a 5x a la 0. Porque recordemos que cualquier número o letra elevada a la 0 me va a dar como resultado 1, el número 1, ¿verdad? Entonces si multiplico 1 por 5 me va a dar 5, es lo mismo. Son dos maneras de escribirlo. Lo puedo escribir como 5, lo puedo escribir como 5x a la 0. Entonces yo puedo sacar de aquí mi leyenda y decir que es una función polinomial con grado 0 y con coeficiente 5. Ahora, en este ejemplo, en el que sigue f de x 2 sobre x al cubo, también la puedo escribir. Recuerden que este x al cubo lo puedo pasar arriba, pero si lo paso arriba, mi exponente va a cambiar a negativo. También lo puedo escribir como f de x es igual a 2x menos 3. Pero no es una función polinomial porque la n es negativa. Entonces, ojo aquí, si en nuestra función el exponente es negativo, entonces no es una función polinomial, ¿ok?
Y si en el siguiente ejemplo f de x es igual a x a la 1/2, tampoco es una función polinomial porque la n no es un entero. Entonces ahí van dos cosas que tiene que tener una función polinomial. Una función polinomial no puede tener exponentes negativos y no puede tener exponentes fraccionarios. Tienen que ser enteros o positivos, ¿sale? Y positivos, perdón. Ahora, una función racional. Una función racional es un cociente de funciones polinomiales, es decir, la división de dos funciones polinomiales, de las funciones que acabamos de ver, ¿verdad? Pero en división. Entonces, cuando lo vean en división, se llama función racional, ¿ok? Entonces, tenemos como ejemplo x cuadrada menos 6x sobre x más 5. Perdón. Y luego, en nuestro siguiente ejemplo, tenemos que g de x es igual a 2x más 3. Ahora, la pregunta ¿es función racional o no? Y por aquí podríamos decir, no, pues no es función racional porque no se está dividiendo entre nada, ni está abajo, ni está arriba. Pero no, sí es una función racional, porque podemos expresar esta función de la siguiente manera. Podemos decir que 2x más 3 está siendo dividido entre 1. Y si lo dividiéramos entre 1, pues nos va a dar 2x más 3. Es decir, es otra manera de escribirlo. Pero también nos dice aquí, de hecho, toda función polinomial también es una función racional. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con qué es una función compuesta. Una función compuesta se va a ver de la siguiente manera. F de S va a ser igual a 1, 0 o S menos 3. Cada uno de estos valores, 1, 0 y S menos 3, va a tener una condición. Va a ser, por ejemplo, va a ser 1 si nuestra S vale, dice si menos 1 es menor o igual que S y S es menor o igual que 1. Va a valer 0 si 1 es menor o igual que S y S es menor o igual que 2. Y va a valer, y va a tener, vamos a poder ocupar la operación S menos 3 si el 2 es menor que S y la S es menor o igual que 8. Es decir, es una función compuesta porque su regla está dada por más de una expresión. S es la variable independiente y el dominio es f. El valor de S determina cuál expresión usar. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. Dice determinar f cuando vale 0. Entonces nos vamos a nuestra regla y dice, oye, dice aquí que cuando valga 0, sí, dice que cuando f de 0 va a ser como menos 1 menor o igual que 0 menos 1. Y es correcto, ¿verdad? Porque nuestro menos 1 es menor o igual que 0 y el 0 es menor que 1. Entonces, cuando tengamos una S0, dice, cuando tengamos una F a la 0, nuestro resultado va a ser 1, ¿ok? Y dice ahora, determinar F2, F de 2. Como 1 es menor o igual que 2 y 2 es menor o igual que 2, tenemos que F de 2 va a ser igual a 0. Y finalmente determinar F de 7. Como 2 es menor que 7 y 7 es menor o igual que 8, sustituimos el 7 por la S en nuestra ecuación S menos 3 y nos va a dar, F de 7 va a ser 7 menos 3, nos va a dar como resultado 4. Estas funciones, de hecho, casi no se ocupan, casi no las utilizamos, pero sí es muy importante que ustedes las tengan en mente. Y tenemos también la de función de valor absoluto, que esto está muy sencilla. Realmente una función de valor absoluto, como lo vimos anteriormente, es el valor absoluto de un número. El dominio son todos los números reales, y pues aquí tenemos unos ejemplos. F de 16 va a ser igual a el valor absoluto de 16, que es 16. F de menos 4 tercios va a ser igual al valor absoluto de menos 4 tercios, y el valor absoluto de menos 4 tercios es 4 tercios positivo. Y f de 0, el valor absoluto de 0, pues es 0.
Y la función factorial, aquí tenemos como ejemplo, dice, dos conejos, vamos a imaginarnos esto, imaginemos que hay dos conejos, estos dos conejos se reproducen, y estos dos conejos tienen 5 conejitos bebés. Bajo ciertas condiciones, científicos, investigadores, veterinarios, pudieron conocer que la probabilidad de que los conejitos nazcan, pudieron saber si van a salir negros o van a salir cafés, ¿ok? ¿Y cómo lo van a saber? A través de esta fórmula. Esta fórmula no es algo que ustedes tienen que aprender, es simplemente, es como ejemplo. Entonces nos dicen, cuando tú apliques esta fórmula, vamos a saber si los conejos van a salir negros o van a salir cafés. Entonces, si nos piden determinar que 3 conejos salgan cafés, lo único que nos están diciendo es, en esta fórmula nos están pidiendo, en vez de poner la R, coloca el 3. Entonces pones la misma fórmula y sustituyes la R por el número 3, ¿ok? Y te da como resultado 45/12. Saben que aquí, además de que la siguiente sesión les voy a poner aquí otra diapositiva, porque aquí me faltó poner una parte antes de esto, explicándoles qué es la R con este símbolo de admiración. Pero prácticamente es quiere decir que tienes que multiplicar ese número por por ejemplo, si tenemos 5 con el signo de admiración, esto es lo mismo que decir que vamos a multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Y así lo calculamos. Entonces, cuando ustedes vean 5 factorial, tienen que multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Ok? Entonces, ya con esto, con esta explicación que les estoy diciendo de qué significa este signo de admiración, con pueden hacer la tarea porque se me hace que viene un ejemplo de cómo resolver esto, ¿verdad? Pero ahora vamos, por ejemplo, si tuviéramos un 3 factorial, ustedes tienen que multiplicar 1 por 2 por 3, ¿ok? Entonces, realmente no hay pierde aquí, ¿sí? Y en todo caso, pues me pueden escribir y ya lo revisamos. Y vamos a ver rápidamente. Bueno, igual y no rápidamente, pero sí vamos a ver ahorita también el subtema 3.3, que es combinación de funciones. El objetivo va a ser combinar funciones, las vamos a combinar por medio de sumas, restas, multiplicación, división y lo más importante, composición, que es una operación que se da muy seguido en las funciones. Combinación de funciones, bueno, existen diferentes formas de combinar dos funciones para crear una nueva función. Vamos a suponer que f y g son las funciones dadas como siguen. F de x es igual a x cuadrada y g de x es igual a 3x. Sumando f de x y g de x se obtiene f de x más g de x, sería lo mismo que sumar estas dos, x cuadrada más 3x, si se dan cuenta. Simplemente las sumamos estas dos funciones. Ahora, nos dice aquí, si factorizamos por factor común, pero ¿qué cosa? Nada más esta parte, ¿ok? No estoy hablando de la operación que hay que hacer, sino de aquí, f de x más g de x, pues tienen en común la x, entonces también se puede escribir f más g de x, f más g de x va a ser igual a x cuadrada más 3x. Entonces, si nosotros le diéramos un valor y pusiéramos f más g de 2, en vez de escribir nuestras x, pues sustituimos por nuestro 2 y pues hacemos las operaciones. En este caso, 2 al cuadrado más 3 por 2 va a dar como resultado 10, ¿ok? Bueno, aquí vienen cuáles son las operaciones de suma, resta, multiplicación y división y cómo se expresan. F más g de x va a ser f de x más g de x. F menos g de x va a ser f de x menos g de x. Fg por x va a ser fx por g de x. Y f sobre g de x va a ser igual a f de x sobre g de x.
Vamos a hacer algunos ejemplos. Estos sí están súper sencillos. Esto sí es pan comido, ¿eh? Vamos a suponer que tenemos estas funciones. F de x es igual a x cuadrado y que g de x es igual a 3x. Para nuestra operación de suma, dice f más g de x va a ser igual a f de x más g de x, es decir, x cuadrada más 3x. Hago una resta. F menos g de x va a ser f de x menos g de x, pues va a ser x cuadrada menos 3x. Si se dan cuenta, prácticamente esto nos está diciendo suma estas dos ecuaciones. Esto de aquí nos está diciendo resta estas dos ecuaciones. La multiplicación, ¿qué creen que nos diga? Pues multiplica estas dos ecuaciones, x cuadrado por 3x, y haz la operación, ¿verdad? 3x cúbica. Y finalmente la división, pues ¿qué creen que nos diga también? Pues que tengo que dividir el valor de x cuadrada entre el valor de g de 3x, ¿verdad? O de g de x. Si hago las operaciones aquí, pues me queda x sobre 3. Realmente esto es muy sencillo. Aquí tenemos otro ejemplo. Ahora nos dan como la función f, nos dan 3x menos 1. Y en la función g nos dan x cuadrada más 3. Entonces, realmente en la suma, pues nos piden 3x menos 1 en la suma, o sea, sumar la otra, x cuadrada más 3x. Si hacen las operaciones, les da como resultado x cuadrada más 6x menos 1. En la resta, pues es lo mismo, simplemente cambiamos por el signo de menos. Si hacemos las operaciones, nos da menos 1 menos x cuadrada. En la multiplicación no hay ningún signo de suma y resta en medio, ¿verdad? Porque es una multiplicación. Y si hacen la operación, les va a dar 3x cúbica más 8x cuadrada menos 3x. Y en la división, pues es nuestra f de x, que es 3x menos 1, entre g de x, que es x cuadrada más 3x. Si se puede hacer una operación, se hace, y en este caso, como no se puede, pues no tenemos por qué realizar nada. Y vamos a pasarnos al siguiente tema, que es el de composición, que es la operación más importante de esto de combinación de funciones. En la composición hay un proceso que es muy sencillo. Primero vamos a tener dos funciones, recuerden. Por ejemplo, tenemos nuestra función g, que es 3x, tenemos nuestra función f, que es x cuadrada. Entonces nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que mi x tenga un valor de 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agarrar nuestra primer función y decir, ¿sabes qué? Nuestra primer función, vamos a sustituir el valor 2. Entonces, en vez de poner las x, voy a poner 2. G de 2 va a ser igual a 3. Se supone que era 3x, pero en vez de x voy a poner 3,2, ¿verdad? Entonces, 3 por 2 me da 6. Y ahora, para mi siguiente función, que es la f, ya no voy a ocupar yo el valor de 2, sino voy a ocupar el valor que me dio como resultado aquí, que fue 6. Entonces ahora voy a ocupar f de 6. Como mi ecuación dice que tiene que ser x al cuadrado, pues sería 6 al cuadrado, 36. Y esto, queridos alumnos, eso es composición. Es decir, resolver la primera función con el valor que me dieron y con el resultado resolver la siguiente función, ¿sí? Esto se lee también como f de g de x. Y a este proceso le llamamos composición. Y se escribe o se denota de la siguiente manera. En vez de poner aquí un más, o un menos, o un por, ponemos una o, ¿ok? La o va a denotar que estamos queriendo hacer una composición. Fg de x, f composición g de x va a ser igual a f de gx, ¿ok? ¿Hay otra forma de expresarlo? Sí. Este de aquí es el mismo ejemplo anterior. Y según la fórmula tenemos que f composición de g de x tiene que ser como esto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo con esta fórmula. Con esta fórmula nos dicen, ¿sabes qué? A tu f tienes que poner una f. Ok, ya está mi f. Luego abro paréntesis, y adentro tengo que poner el valor de g de x.
Entonces el valor de g de x es 3x, ¿no? Entonces en vez de poner g de x voy a poner 3x, ¿ok? Ahora, quiero quitar mi f. Para quitar mi f, tengo que ver que mi f dice que mi f de x va a ser igual a x al cuadrado. Entonces, para poder quitar mi f, voy a imaginarme que este 3x es mi x de aquí. Entonces, lo voy a elevar al cuadrado, 3x al cuadrado. Y hago la operación 3 por 2. ¿Por qué por 2? Porque ese es el valor que me dieron acá, ¿se acuerdan? Entonces 3 por 2 al cuadrado me va a dar 6 al cuadrado y es 36. Y me da el mismo resultado que si yo lo hago así por pasos. ¿Se dan cuenta? Es un poquito a lo mejor más sencillo ya cuando lo hagamos con práctica. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo número 1 de composición. Tenemos dos funciones. Nuestra función f es raíz de x y nuestra función g es x más 1. Tenemos la fórmula. Bueno, tenemos más bien lo que nos piden. Nos piden aquí, vas a hacer la composición de f, composición g. Y también quiero que hagas la g, composición f. ¿Ok? Entonces, siguiendo la fórmula, decimos que f, entre f paréntesis y lo que valga g, es decir, x más 1. Y luego voy a cambiar mi f por el valor que tiene, que es raíz de x. Entonces sería raíz de x más 1. Ahora, g, composición f, sería al contrario. Sería poner la g, paréntesis, y lo que valga nuestra f, que es raíz de x. Y nuestra g, que vale x más 1, va a ser raíz de x más 1. ¿Ok? Nuestro ejemplo 2 es igual. Es, prácticamente es sustituir, o sea, de acuerdo a lo que te pide la fórmula, tenemos que sustituir. Nuestra f es p cuadrada más 4p menos 3 y nuestra g es 2p más 1. Tenemos aquí f composición de g, pues sería f, y en vez de poner nuestra x, vamos a poner aquí nuestra g, que sería 2p más 1. En vez de poner nuestra f, ponemos 2p más 1 al cuadrado, más 2p más 1, menos 3. Hacemos la operación y nos da como resultado 4p cuadrada más 12p más 12. Y lo mismo con g composición f. Ponemos g, en vez de poner nuestra p, ponemos el valor de f, que es p cuadrada más 4p menos 3, igual a, ahora sí ponemos lo que vale g, que es 2, por 1 al cuadrado, más 4 por 1, menos 3 más 1, me va a dar 5, ¿ok? Les invito a que antes de hacer la tarea, ustedes hagan estos dos ejemplos en su libreta, y una vez que los hagan, van a ver que la tarea les va a quedar bien facilísima. Ahora, y ya casi como penúltimo, como último punto es expresar una función como una composición. Tenemos que h de x puede ser también igual a 2x menos 1 al cubo. Entonces aquí nosotros podemos expresar, lo que nos están pidiendo es expresar la función que ya tenemos, pero como si fuera una composición. Es decir, como el ejemplo que vimos anteriormente, pero vamos a hacer los pasos de manera inversa. Entonces aquí tenemos que g de x va a ser lo que esté adentro de nuestro paréntesis, que en este caso es 2x menos 1. Y f de x podemos nosotros interpretar que puede ser x al cubo. Y finalmente nos quedaría h de x va a ser igual a 2x menos 1 al cubo, que va a ser igual a g de x al cubo, que es lo mismo que f de g de x o f composición g de x, ¿ok? Bueno, y hay una tarea para esto que es en la página 103. Este último punto de expresar una función como composición probablemente es como un poco más informativo, nada más para que sepan cómo, que pueden hacer un proceso inverso de la composición. Y en este caso vienen aquí, creo que el problema número 5,
viene para hacer este proceso inverso, pero no es tan complicado. Entonces, no sé si haya quedado alguna duda con respecto al tema de hoy, capítulo 3, a los tres subtemas que vimos durante el día de hoy. Profesor, Bueno, ahorita nada más vamos a mostrar el desarrollo, ¿verdad? No vamos a graficarlo como tal. sí, no, Ah, ahorita nada más es ver las funciones, qué eran funciones ujú, y ver cómo funcionan. Realmente todo esto es como una introducción o un antes de empezar a de graficar. empezar a graficar. Ok, Sí, y gracias. realmente estos ejercicios que vienen aquí de tarea no están tan complicados. O sea, no sé si a lo mejor el tema se les hizo medio complicado o a lo mejor me fui muy rápido, pero realmente yo sí los invito. Yo creo que lo más complicado que pudiéramos ver, esto de la composición, pero por eso les digo, hagan estos ejemplos, el ejemplo 1 y el ejemplo 2, háganlo en su libreta y una vez que ustedes lo estén haciendo a mano, van a entender cómo funciona. Entonces, yo creo que eso es yo creo que es uno de los temas más complicados de lo que acabamos de ver ahorita. Y lo demás en realidad son conceptos y ver, identificar, saber qué es una función. Y ya los siguientes temas que vamos a ver, ya vamos a empezar a meternos a las gráficas, que ya una vez que le agarremos la onda a las gráficas también no es tan complicado. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Les agradezco a los que estuvieron presentes y si surge alguna otra duda, por favor, no duden en escribirlo en el foro. Muy importante que escriban en el foro para que todos nuestros compañeros podamos estar enterados de cuáles son las dudas del grupo y porque no son los únicos que tienen dudas. Entonces, si hay alguna duda de alguien, seguramente otra persona la tiene y para no contestar doble, pues ahí mismo las vamos resolviendo, ¿ok? Si quieren ustedes dar una nueva entrada en el foro y yo puse 4 entradas ahí, que eran las de álgebra y las de los capítulos anteriores, pero si ustedes quieren darle una nueva entrada al foro, adelante, siéntanse con toda la libertad de poder hacerlo. Y pues bueno, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy y les deseo una buena noche, una buena semana y cualquier cosa y estamos platicando por la plataforma. Que tengan buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches, profe, Sí, gracias. hasta luego.